Hola, hola, saludos cordiales, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión de nuestro programa Léete Esta. Y para hoy estamos pensando hablar sobre Clemente Palma, un escritor peruano, cuentista, novelista, periodista, político, director de revistas. Y vamos a centrarnos hoy día en el Clemente Palma cuentista. Clemente Palma, cuentista. Tú debes saber que Clemente Palma era hijo de Ricardo Palma, de tradiciones peruanas. Nació en 1872 y murió en 1946. Algunos dicen que Clemente Palma fue el fundador del cuentismo en el Perú, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? Que Clemente Palma era un poco... De repente nadie lo conoce o nadie lo quiere conocer. ¿Por qué? Porque hizo una tesis. ¿Cómo se llama su tesis? Es sobre el porvenir de las razas. El porvenir de las razas, en la cual él decía que la raza española era la raza superior y la raza indígena era inferior, ¿no? De repente por eso muchos no quieren leer a Clemente Palma. Y otra, ¿no? Que la semana pasada hablamos de Vallejo y también le hice una crítica a un soneto de Vallejo, ¿no? Una crítica, pero una dura, crítica terrible. dura. A ver, no sé si puedes leerla. Sí, bueno, si bien vamos a hablar bastante y más de Clemente Palma cuentista, hay por ahí en internet, en los libros, ¿no? que son muy pocos en realidad sobre su vida, sobre Clemente Palma, ¿no? Como bien lo ha dicho el profesor Ian. Es hijo de Ricardo Palma, viene de una descendencia de escritores prácticamente, ¿no? Y se cuenta que una vez le envía César Vallejo Es que él era director de la revista Variedades. Claro, él era director de la revista Variedades. Y esa revista Variedades era una de las revistas más leídas en Lima de esos tiempos. Sí, y bueno, lo malo también, haciendo un paréntesis, que por qué no se le conoce a Clemente Palma, porque a veces solamente se conoce a Ricardo Palma como el tradicionalista, ¿no? De tradiciones peruanas, y bueno, el bibliotecario también, y a sus dos hijos... Bibliotecario mendigo. Claro, y a sus dos hijos, que es Clemente Palma, y también Angélica Palma, que tenemos que hacer también otro programa acerca de ella, que son los cuentistas, ¿no? Acá también tenemos uno de los libros de Angélica Palma, y son muy notorios, ¿no? Yo creo que una de las razones, muy aparte de su tesis El porvenir de las razas, es de que en ese tiempo el Perú creo que no estaba todavía apto para los cuentos, ¿no? Modernistas de Clemente Palma, claro. Lo que hace de que esos temas, porque Clemente Palma va a tratar temas pues anticlericales, antirreligiosos, ateos, modernistas, ¿no? De ciencia ficción, entonces el Perú no va a estar, ¿no? Cosa que es muy diferente a lo que pasa en Argentina, ¿no? Que en Argentina sí hay escritores que tocan eso. Pero bueno, regresando a lo que le dice César Vallejo, que es uno de nuestros mejores poetas. César Vallejo le envía una carta con un poema a Variedades y le responde, ¿no? El poeta a su amada, se llama. El poeta a su amada, ¿no? Y era conocido, ya había escrito algunos poemas, había ya publicado algunos poemas en algunas revistas, y le dice Clemente Palma, ¿no? Señor C.A.V. Trujillo, también es usted de los que vienen con la tonada de que aquí estimulamos a todos los que tocan de afición la gaita lírica, o sea, a los jóvenes a quienes les da el naipe por escribir tonteras poéticas, más o menos desafinadas o cursis. Y la tal tonada le da margen para no poner en duda que hemos de publicar su adefesio, le dice. Nos remite usted un soneto titulado El poeta a su amada, que en verdad lo acredita usted para que el acordeón o la ocarina, más que para la poesía, ¿no? O sea, que era un cantante, era un músico. No, para tocar instrumentos, acordeón o qué. Más que la poesía. Y le dice, y lo cita todavía esta parte, ¿no? Amada, en esta noche tú te has sacrificado sobre los maderos curvados de mis besos, amada, y tú me has dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que mis besos. Y bueno, luego Clemente Palma le dice, ¿a qué diablos llama usted los maderos curvados de sus besos? ¿Cómo hay que entender eso de la crucifixión? ¿Qué tiene que hacer Jesús en esas burradas más o menos infectas? Hasta el momento de largar al canasto su mamarracho, no tenemos de usted otra idea de deshonra de la colectividad trujillana, y de que si se descubriera su nombre, porque lo envía con las iniciales C.A.V., el vecindario lo echaría al lazo y lo amarraría en calidad de durmiente
en la línea de ferrocarril de Malabrigo, le dice, ¿no? Sí, fuerte. Y le da duro, ¿no? Bueno, César Vallejo no le hace caso. Y No es y que lo no- chistoso de no que, es que no te le hagan de haga- amigos. No es que no le haga caso, sino que César Vallejo ya cuando estaba empezando a hacer sus poemas, él decía, pues, ¿quién mejor para ver si mis poemas son buenos o son malos? ¿Quién mejor que Clemente Palma, que es el director de la revista Variedades? Es como una especie de termómetro, ¿no? Una especie de termómetro. Y Clemente Palma no hacía eso solo con él, sino con Sí, varios, con porque él varios. recibía poemas. Es igual, ¿no? Por ejemplo, tú escribes un cuento, para que tú veas que tu cuento si es bueno o malo, entonces tienes que enviarlo a una autoridad en cuentos, ¿no? Y su opinión, o te va a impulsar a escribir, o te va a lapidar una de dos. Claro. Pero a Vallejo lo impulsó, parece. Y es lo que ha pasado con muchos escritores a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Que no estaban su tiempo. Pero lo bueno fue que terminaron siendo amigos, ¿no? Porque Sí, después sí, de sí, esto, sí. Vallejo Porque- ayudó mucho a Variedades con Variedades, artículos, pero ya cuando viaja a A Europa, Europa, ¿no? Entonces parece de que ese europeísmo le gustó más un poco a Clemente Sí. Palma, ¿no? Clemente Palma, sí, pues por eso le digo, es un personaje así, ácido. Por eso que de repente muchos no lo conocen o no quieren conocerle o le juzgan mal, ¿no? También. Pero Y- como dices tú, Clemente Palma es un representante del modernismo en el Perú. Eh, eh, si bien tiene una tesis que habla sobre la superioridad de la raza española, pero sus cuentos son muy buenos, ¿ah? Claro. Muy buenos. Y es justamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Por qué los cuentos, algunos, por lo menos Los Ojos de Lina, creo que es el más conocido, que está en unas antologías, pero tampoco pertenecen al plan lector, ¿no? Al plan ¿Cómo se lector siendo llama peruano, ¿no? sus cuentos? Y hoy día vamos a hablar de Cuentos Malévolos, que es una recolección de sus cuentos que hizo un poco más antes de 1904, pero lo publica en 1904 en España, y con Así el es. prólogo de Unamuno. Claro, pero hay la segunda. Claro, esta es la 1900. segunda edición que publica Cuentos Malévolos con unos cuentos añadidos más en el 1912 con prólogo de Ventura García Calderón. Ventura García Calderón le hace el prólogo. ¿Y quién es Ventura García Calderón? Es un modernista también, escritor, un cuentista. Que El de también, la Venganza de los Cóndores. claro, habla de los indígenas, pero hay algunos estudiosos que dicen que él es indiano, más no es indigenista, ¿no? Porque como tú dices, él nació en Francia, murió en Francia, estudió acá en San Marcos, estuvo poco tiempo aquí en Perú, pero vivió más tiempo en Europa. Claro. Y Incluso cuentos- él escribe en dice que francés. sus tiene cuentos cuentos en son francés. muy bonitos, pero Sí. no conoce el problema del indio, por eso no se le podría decir indigenista, sino es un indiano. Él, por ejemplo, tú debes saber, él era hijo de Francisco García Calderón. Francisco García Calderón fue presidente del Perú durante la guerra con Chile en un periodo conocido como el gobierno de la Magdalena. Los chilenos necesitaban un presidente para que se haga el tratado y se ponga fin a la guerra. Y eligieron a Francisco García Calderón, pero Francisco García Calderón se niega. ¿Por qué? Porque se estaba cediendo mucho territorio. Se niega a firmar ese tratado y los chilenos lo expulsan, ¿no? Lo expulsan y se va a Europa. Y en esas circunstancias nace su hijo Ventura García Calderón en Francia. Claro. Y otro dato más, bueno, de este señor que prologó, porque vamos a hablar más de Clemente, son de ascendencia tacneña y arequipeña, porque Francisco García Calderón es arequipeño. Y su mamá es de Tacna. Sí, se le considera un escritor peruano, ¿no? Aunque es uno de los pocos que son extranjeros y que se considera peruano. Él escribe sus cuentos también en francés, tiene cuentos en español como su cuentario y su Claro. cuento La Venganza de los Cóndores, ¿no? Sí. Que ya parte del indigenismo y está en la crítica ahí, ¿no? Sí, Claro. porque nunca supo, ¿no? Cómo pasaba el indio ahí en comparación, por ejemplo, con Albújar, ¿no? O con Como Arguelles, Mariátegui, ¿no? que sí conocían Sí. el problema del indio. Y bueno, también le prologa porque ambos son pues, aristócratas, son oligarcas. Clemente Palma es oligarca. Ventura García Calderón es oligarca. Claro, son aristócratas. Son aristócratas. Y ambos, bueno, son representantes del modernismo. El modernismo, tú debes saber, apareció aquí en América, ¿no? Con Claro. Rubén Darío. Aparece con Rubén Darío, en realidad es traído siempre de Europa, esa forma de literatura, esa forma de expresarse, ¿no? Y que llega acá con algunos autores, y Clemente Palma es considerado un escritor modernista que nunca fue moderno, ¿no? Le dicen, ¿no? Porque tuvo problemas como, por ejemplo, lo que hemos dicho de las razas, ¿no? Bien racista, algunos estudios también lo declaran un poco machista, ¿no?
Entonces es un escritor modernista que nunca llegó a ser moderno. Sí, empezamos con sus cuentos. Claro, ¿qué te sí. parece? Los cuentos malévolos de 1904, que nos vamos a dedicar ahora, para no hacer tan extensa el día, tiene exactamente 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuentos, ¿no? De los cuales creo que Los ojos de Lina es el más conocido, porque está en las antologías de cuentos de peruanos siempre, o cuentos de terror, o cuentos modernistas de Latinoamérica, siempre están Los ojos de Lina. Y más que todo trata de la historia y le gusta mucho a la gente porque es como un plot twist, como un cambio de escenario de un marinero que cuenta las historias siempre, ¿no? Y una de ellas, en el bar cuenta la historia de que tenía una esposa, ¿no? Y que esa esposa tenía unos ojos extraños y la miraba y él se sentía muy mal hasta que le dice, ¿no? Mira, tus ojos No le gustaban. no me gustan, ¿no? Tus ojos, te amo todo, pero tus ojos son hermosos, pero... No me gusta. Sí, me aterrorizan, ¿no? Y la mujer se saca los ojos, ¿no? Y se los entrega en una caja, ¿no? Y todos entusiasmados escuchaban en el bar para que al final digan, no, esto es mentira, ¿no? Yo solamente quería que me presten atención un momento, ¿no? Sí, pero ¿tú qué opinas de ese cuento? ¿Es un cuento macabro? Es un cuento macabro. O sea, se saca los ojos como muestra de amor. O sea, se saca los ojos como muestra de amor también. Y también en algunos estudios está como el papel de la mujer, que es superior al hombre siempre, pero tiene que subyagarse al hombre de alguna manera con Clemente Palma, claro, ¿no? porque... O sea, Clemente Palma reconoce que la mujer es más, tiene una seducción, tiene una belleza, hermosura, pero tiene que subyagarse, ¿no? Pero eso ya está entre líneas a veces. Claro, es que, claro, lo bueno de Clemente Palma es que los finales son abiertos. Tú puedes tener una lectura, pero otra persona puede tener otra lectura. Claro. Por ejemplo, de repente, a simple vista, tú puedes ver qué mujer, ¿no? Es una mujer sádica, masoquista, que, o sea, se saca los ojos porque eso es lo que le fastidiaba a la persona que ella amaba. Pero, ¿por qué no le gustaban los ojos? ¿Por qué? Porque en sus ojos, Jin, que era el navegante, miraba ideas, o sea, miraba ideas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mujer era una mujer inteligente. Claro. Y eso, en estos tiempos de 1904, 1905, 1913, no era bien visto, porque eso hacía menor al hombre, y no podía ser, pues. Que una mujer haga a su esposo inferior, no puede ser. ¿Me entiendes? Entonces yo pienso, esta lectura yo le doy, ¿no? De que Clemente Palma, como es modernismo, tú sabes que el modernismo son simbolismos, hace que la mujer vuelva a su posición, ¿no? A su posición, como dices tú, ¿no? De una mujer subyugada, una mujer que debe estar en su casa como buena esposa, buena madre. Y el hombre es el que hace el trabajo, ¿no? Claro. Es impresionante, es bien bonito. Se ve rezado siempre de que la mujer todavía no tiene ni voz ni voto en esa temporada, ¿no? Claro, en ese tiempo. No había derechos, pues, sí. No había derechos de la mujer. Igual que en el cuento Idealismos, por ejemplo, ¿no? De un hombre que encuentra un diario y ahí se nota que se cuenta la historia de cómo has matado a una mujer, ¿no? Haciéndola sentir mal, pesimista, ¿no? Porque el hombre quería tanto supuestamente a la mujer que no quería pues que se manche su inocencia, ¿no? Y la comienza a matar poco a poco con pesimismo, ¿no? Y esa también es buena, claro. Pero también se ve, ¿no? A una mujer que por amor se entrega y hace caso, ¿no? Y un hombre que no quiere que la mujer salga o que otro hombre la vea. O sea, se ve acá el machismo, la superioridad del hombre y cómo debe ser, ¿no? Una mujer ideal, ¿no? Una mujer ideal debe ser una mujer sumisa, una mujer que quiera al hombre y que esté en casa, claro. Esperándola cuando él deje de trabajar, ¿no? Por ejemplo, en el Idealismo, ¿no? Dice, o sea, da miedo ese cuento, ¿por qué? Porque el novio desea que su novia muera. Desea que, sí. Y por ejemplo, al final dice, ahora comprenderéis, espíritus burgueses, que desear y cooperar en la muerte de una novia joven, bella, inocente, amada y amante, no es, en ciertos casos, una paradoja espeluznante, ni mucho menos una crueldad espantosa, sino un acto de amor, de nobleza y de honradez. Entonces, esos personajes, los personajes pues, son macabros, ¿no? Los y también terminan en tragedia, Clemente Palma, sí, son macabros. Hay algo también que ver que Clemente Palma en todos sus cuentos
a diferencia de otros cuentistas posteriores, va a citar muchos autores, ¿no? Sí, sí, En esta parte, por ejemplo, de Idealismo cita, ¿no? Que son como los espacios planetarios del paraíso de Alighieri, ¿no? Y cita sí. muchos autores, ¿no? Cita muchos autores. El hombre parece que sabía un poco de astronomía, porque Sí, sí, eso te lo dejo a ti, ¿no? Porque... Sí, cita a estrellas en varios cuentos, cita a planetas, piensa también de que hay muchos universos, y eso yo creo que es de España, ¿no? Has acordado a Giordano Bruno, sí, ¿no? porque Giordano Bruno llega tarde, las ideas de Giordano Bruno llegan tarde a España, y me hace pensar de que de alguna forma tuvo algo que ver, ¿no? Con los espacios planetarios, infinitos planetas, ¿no? Otros tipos de vida también ponen en algunos de sus cuentos, ¿no? Claro. Y habla de que en Urano, miren, acá en esta parte de idealismos, en Urano vimos una flora colosal, ¿no? Rosas que eran como catedrales, entre los pétalos vagaban microsuarios humanos, ¿no? Entonces toda esa imaginación de Palma es buenaza, ¿no? Se va, pues, y para ir con su novia tienen que ser jóvenes también, por eso desea la muerte de la... Claro, que no la toquen, que se quede así siempre, ¿no? Sí, no, y eso en un diario que encuentra, ¿no? Es un diario grande que encuentra el autor, y eso también van a ver después en literatos posteriores, ¿no? Como son los cuentos dentro de otros cuentos. Porque este es un cuento que el autor cuenta de algo que él ha leído en otra parte, ¿no? Sí. Y es algo que él está contando aparte. Entonces, esa forma de literatura me gusta mucho, ¿no? De un cuento en otro cuento, ¿no? Sí, y otro cuento, sí, son cuentos, son otro cuento muy, que la verdad que a mí me sacó de cuadro es el Quinto Evangelio. El Quinto Evangelio. El cuentazo. El Quinto Evangelio es un cuentazo. Es un cuentazo en la cual habla de la muerte de Jesucristo y la última tentación de la que fue víctima. O sea que Jesucristo ya en la cruz, era de noche, dice, era de noche, ya crucificado, se le aparece Satanás. Un sacerdote, como sacerdote. Sí, pero en el cuento dice Satanás, ¿no? Y se sube al madero, y de atrás le muestra. ¿Qué le muestra? Le muestra que toda su obra, todo su sacrificio fue en vano, porque el hombre no puede ser redimido del pecado, porque el hombre le gusta vivir en el pecado. Y le hizo ver incluso a Jesús, le hace ver, o sea, lo hace levantarse, lo hace ver un poco en el pasado, ¿no? Cuando estaba en el Getsemaní, le hace ver cómo tuvo miedo, ¿no? Claro. Y luego el futuro, también hay una parte que le hace ver el futuro. Le hace ver el futuro. Sí, donde hay otros sacerdotes. Lo que tú dices, el sumo sacerdote, sí. Y el sumo sacerdote era Satanás. Y le hace ver a otros sacerdotes. Y desde el futuro le habla, o sea que es impresionante. Sí. Pero yo creo que la parte esa es fenomenal, ¿no? ¿Cuál es el quinto evangelio? ¿Cuál es el quinto? Porque tenemos el evangelio de San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Todos conocemos. Pero claro. ¿Cuál es el quinto evangelio para Clemente Palma tomando la voz del diablo, ¿no? ¿Cuál es el y le dice, he aquí maestro, Satán le habla a Jesús y le dice, va a haber un quinto evangelio, le dice, después de San Marcos, San Lucas, Mateo y Juan, de acá a unos siglos, 16 siglos, va a haber un evangelio que va a comenzar así, dice, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, ¿no? Y lo cierra ahí, ¿no? Y ya Jesús se había muerto, Jesús no escucha ni siquiera esas palabras, ¿no? Y es pues el Quijote. ¿Y qué quiere decir eso? Es que al igual que Jesús, Don Quijote de la Mancha era un advenedizo que quería salvar el mundo, pero ¿qué hacían los seres humanos? Se burlaban de él, claro. Lo rechazaban, ¿no? Y le compara con Don Quijote de la Mancha, con muy aparte Alonso Quijano, ¿no? De que Palma, yo creo que tenía ahí, cuando va a Europa, tenía lecturas pues buenazas, ¿no? Es que dice, al igual que Alonso Quijano, dice, Jesús es un advenedizo que la humanidad no quiere ni necesita, porque es feliz viviendo en medio del pecado. Y también piensan que está loco. Claro, ¿no? Entonces, lo que quiere decirle Satán, le dice, ¿no? En el futuro, Jesús, tú solamente vas a hacer literatura. Nada más. Yo también creo que es como decir que siempre va a haber ahí, ¿no? Un Jesús, un loco, ¿no?
Sí. Alguien que quiere cambiar el mundo, pero al final no le van a hacer caso tampoco. Claro, por eso este quinto evangelio fue aquí, como les dije al principio, es la historia de la muerte de Jesucristo y la última tentación, porque le hace una oferta a Satanás. Yo te voy a dar vida. Vas a seguir con tu prédica, con todo lo que has hecho, pero vivo. Pero Jesús muere. Claro. Pero antes de morir, un segundo, ¿no? En ese segundo le muestra todo lo que tú dices. Todo. El futuro. El pasado, el futuro, lo que ha vivido en su Sí, en Getsemanito. Muy bonito, muy Y algo muy bonito, parecido, algo así como anticlerical, antirreligioso, está pues también en el Hijo Pródigo. Uy, el hijo pródigo. También, ¿no? El hijo pródigo, otro cuentazo. El hijo pródigo. Más bien, el hijo pródigo habla de un pintor extravagante. Se llamaba Néstor. Este era un pintor extravagante y le comenta, ¿no? Que quiere hacer un cuadro del hijo pródigo. Entonces, el hijo pródigo, el hijo que se va, derrocha todos sus bienes y de ahí vuelve arrepentido y el padre se alegra, ¿no? De verlo. Y le explica el hijo al otro, claro. ¿no? Porque Pero, es mi hijo, ¿no? sí, Ha regresado, hay que es mi hacerle hijo, fiesta. sí, Todo lo hay que que tengo hacer- es tuyo, le dicen, ¿no? Sí. Pero hay que festejarlo. Y el hijo mayor se enoja, ¿no? Él ha hecho esto, tú te alegras, en cambio yo estoy contigo. Bueno, pero ¿cuál es el detalle de este? ¿Quién es el hijo pródigo? Para Clemente Palma, ¿quién claro, es? en el cuento es Luzbel. O sea, Es el Satanás, diablo. el ángel caído. El ángel caído. Él es el hijo pródigo, ¿no? Pero tiene su razón, ¿no? Porque se supone que era el hijo más amado, le dicen, ¿no? Claro. Y él tuvo que hacerlo para que exista una maldad y algo de bondad en el mundo, ¿no? Es que el hijo pródigo, este es un cuentazo también, el hijo pródigo, está en la página 71, a ver, mira. En el hijo pródigo tú vas a ver, mi querido Ricardo, vas a ver, por ejemplo, aquí, lucha de contrarios. Vas Y a que ver no cómo- puede existir una cosa sin la Claro, otra. claro. No puede existir una cosa sin la otra. Por ejemplo, aquí la lucha de contrarios, por ejemplo, el bien y el mal, Dios y Luzbel, la rebeldía y la sumisión, el caos y la nada, ¿no? Y también vas a ver algo muy bonito, una comparación que hace entre Jesús y Luzbel. Néstor, porque Néstor, por ejemplo, en su teología infernal, porque es la teología infernal, hace una comparación y dice que Jesús es el principio inferior y Luzbel es el principio superior. Sí, porque acá le dicen, ¿no? Luzbel está probado y dice que Jesús lo perdona, ¿no? Jesús, los ángeles, todo lo perdona y todos juntos, Jesús, los ángeles, los arcángeles, van a Dios y le dicen, perdona por favor a Luzbel, ¿no? Porque nosotros ya los hemos perdonado, tú Claro. nos has enseñado a perdonar y ya le hemos perdonado. Quiere decir que ahí que Jesús era pues, un poco menos. Claro, claro. Porque Luzbel dice es el hijo predilecto de Dios. Así es. Y posteriormente, acá, como dice, acá por ejemplo hemos hecho una investigación. Por ejemplo, Isabel Valdivia de Brand hace una interpretación muy bonita. Acá tengo unas conclusiones. Por ejemplo, en este cuento, Ricardo, lo que hace Clemente Palma es un reconocimiento a Prometeo encadenado de Esquilo. O sea, si tú quieres entender bien este cuento del hijo pródigo, léete Prometeo encadenado, el mito de Prometeo encadenado de Esquilo, y vas a comprender este cuento. ¿Por qué? Porque para Clemente Palma, Prometeo es Luzbel. ¿Y quién era Prometeo? Era el amigo del hombre. Es el que se robó el fuego Y se lo dio de al los hombre. dioses y se lo dio al hombre. ¿Y qué es el fuego? Es la sabiduría, la capacidad de discernimiento, y se lo dio al hombre. Y eso enojó a Dios. Ya, ese es. Y eso está en otro de las novelas, me hace recordar, de un francés, de Anatole France. Sí, hay en su libro, La rebelión de los ángeles, también toca esa idea. Y eso es mucho más antes. ¿De qué año es No me acuerdo exactamente. Pero es de tiene- finales del siglo XIX, principios del siglo Sí. XX. Es que tú debes saber que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, viene pues el modernismo, la tecnología, el adelanto en la medicina. Después Y, también de claro. la contrarreforma que ya se ha abierto sí. más el protestantismo, ¿no? Que ya tiene varios años, pero
Así es. Y hay más protestantismo. Pues. Claro, entonces ese avance de la medicina, ese avance de la tecnología, hacen que el hombre se independice pues, más de Dios. Sí, porque en Anatole France, en la rebelión de los ángeles, cuando Luzbel, cuando el diablo baja a la tierra, él es el que da todo el conocimiento a los hombres antiguos. Sí. Y acá hay un error con los hombres, porque los hombres piensan de que la sabiduría se los había dado a los dioses. Claro. Entonces piensan de que los dioses son los que le han dado, ¿no? Pero en realidad fueron los demonios, ¿no? Y hay una lucha, bueno, eso es para otra oportunidad. Pero al final, algo interesante de que Luzbel nunca le pide perdón al padre, porque él se da cuenta, ¿no? Y le dice, le amaba, precisamente porque le amaba, él no cedía en la maldad, ¿no? O sea, él tenía que ser malo, Claro. obviamente para que exista la cosa buena, ¿no? Claro, para que haya sus opuestos, pues, el bien y el mal. Porque si no hay bien, si no hay mal, no hay Dios. Y no fue castigo tampoco, dice Palma. Dice, más que castigo fue una prueba que le hizo Dios a Luzbel, ¿no? Y al final termina, ¿no? Y porque lo perdona. Dios perdona a su hijo y luego va y es interesante porque se sentó a la derecha. A la diestra del Padre. Sí, creo que en ese tiempo escuchar esto en una sociedad religiosa, que ahorita también incluso somos religiosos, nuestra política está como laica, pero seguimos siendo religiosos, y leer esto en un diario, por ejemplo, antes que se publique, creo que fue atroz, ¿no? Porque dice, y se sentó a la diestra, ¿no? Y no es como en el credo, ¿no? Y está sentado a la derecha de Dios Padre, dice. Pero acá el diablo es el que se sienta a la derecha de Dios Padre. Y no hubo ya más distinción, ni forma, ni esencia. No hubo mal ni bien, ni virtud ni pecado. Y fue el cataclismo de la creación, ¿no? Entonces ya no necesitamos nada. O sea, todo volvió a ser nada. El universo murió, dice. Sí, le faltaba el alma. Vuelve a ser la nada, como antes de que caiga Luzbel, era nada. Y eso es la lucha de encontrar necesariamente, ¿no? Para que exista uno, necesitamos que exista Por uno. eso no... Claro, si bien estos cuentos él dedica, ¿no? Dedica, por ejemplo, todos los personajes que acá dedica Clemente Palma o son anticlericales o son antisemitas. Sí. Todos son creo, españoles, ¿no? A excepción de Chocano, creo. Claro, Que le dedica también un cuento a José Santos Chocano, que en ese tiempo fuera el poeta pues, de América, ¿no? Así es. Y que también tenemos que dedicar, creo, en algún momento José Santos Chocano fue junto con Ventura García Calderón, son representantes del modernismo peruano, ¿no? En el Perú. Que sí, por eso no se escandalicen tanto de repente los religiosos si van a leer este cuento, no se asusten. Bueno, yo, según lo que hemos investigado, es la reencarnación de Prometeo encadenado, ese mito de Esquilo. Acá lo ha reencarnado, pero en sus simbolismos, en su lenguaje, y se ve un poco anticlerical hasta la mierda. No, igual, el Quinto Evangelio y el Hijo Pródigo creo que son los cuentos más fuertes, ¿no? Ante ese momento. Sí, pero hay uno peor, uno ya que habla más de psicología, que es La Granja Blanca. La Granja Blanca. Ese ya es de psicología. Creo que es el mejor cuento Sí, es buenazo, ¿para qué? Y también ya está la literatura que lo pone en capítulos, ¿no? Son cuentos en capítulos, en partes, a diferencia de otros cuentos que solamente tienen una sección. Ya La Granja Blanca ya tienen varias secciones, ¿no? La Granja Blanca. ¿De qué trata La Granja Blanca, mi querido Ricardo? La Granja Blanca, ¿no? Que trata sobre un hombre que tiene una prima, Cordelia, que son amigos desde niños, ¿no? Y pasa el tiempo y se enamoran, ¿no? Se van a vivir a otra parte, ¿no? Pero no, sus planes son ir a vivirse a la Granja Blanca, que era una hacienda de ellos. Pero él está feliz, la va a proponer su matrimonio, ¿no? Y va, cuando la va a buscar, acá comienza lo que yo le dije que es como otra dimensión. Sí. Porque cuando él la va a buscar a la casa para proponerle el compromiso, todo, él la ve afuera. Y le dice, ¿no? A la abuela, creo, a la mamá, le dice de ella, le dice, hey, vamos a casarnos, pero ¿qué no sabes, hijo? Cordelia ha muerto, le dice, ¿no? Y le dice, pero ¿cómo va a morir? Yo le he visto acá afuera, ¿no? Acá afuera. Y ya, pues, la cosa es que se van con Cordelia a la Granja Blanca y ahí tienen una hija por 2 años. Cordelia le gustaba pintar, le pinta un cuadro, ¿no? Un retrato. Algo interesante también de que el hombre era estudioso también de más o menos las cosas místicas, ¿no? Herméticas, ¿no? Filosofía. Sí, lea filósofos que son místicos. Sí, a varios autores.
que son herméticos, ¿no? Mm. Y al final la esposa siempre estuvo muerta, pero raramente tuvieron un hijo, ¿no? Porque cuando el maestro del personaje principal viene a visitarlo, le dice, hey, tú, ¿por qué te desapareces tanto tiempo, no? Y le dice, acá yo he estado con Cordelia, le dice, ¿no? Pero Cordelia ya murió hace mucho tiempo. Hace 2 ¿Cómo años. está, no? Pero acá, mira, acá está Cordelia y... Cordelia ha muerto, Claro, ha muerto 2 ayer. años. Ayer ha muerto. Pero, Sí. pero No, Cordelia- claro, en la Granja O sea, Blanca muere un día antes, el ¿no? maestro le dice, Cordelia ha muerto hace 2 años porque le trae una carta de la Claro. mamá. Pero él dice, no puede ser, porque Cordelia ha muerto ayer. Ayer. Y mira, acá me he hecho mi cuadro, acá está mi hija, le dice, ¿no? No, y prueba de ello que tenemos una hija. Una hija, nace una hija. Y le dice, esta hija es igual que Cordelia, ¿no? Y ahí se le mete lo perverso al personaje, ¿no? Ah, esta sí es hija de Cordelia, y es igual a Cordelia, y amaba tanto a Cordelia que en su cabeza quiere que crezca y casarse con su hija otra vez. Y poseerla a su hija, ¿no? Sí, sí. El maestro aterrado la tira. La tira y la hace chancar con una baldosa. Sí. Y obviamente Se muere. rompe la cabeza, le destroza el cráneo y muere. Se va el maestro y él escapa de la Granja Blanca, ¿no? Quemándola. Y con la vieja más que cuidaba la casa, ¿no? Que era ciega. ¿Por qué dices tú que él está en otra dimensión? Porque en esa dimensión, para mí existe Cordelia, ¿no? Y para mí es como cuando hacen la dimensión desconocida, ¿no? Entonces, en ese momento, en esa dimensión vive. Y Por llega eso el maestro, ¿no? tú lo Y es la comparas- Granja Blanca. Por eso tienen que quemarla y irse. Tú lo comparas por eso con Lugones. No, con claro. Borges, que posteriormente Borges va... Lugones Lugones en Argentina va a ser estas mismas tramas, ¿no? Estas tramas tenebrosas, estas tramas de ciencia ficción, incluso tramas también antirreligiosas. No, bueno, no tanto antirreligiosas, sino con religiosidad, ¿no? Con temas de religiosidad. Mira, Y son cuentos parecidos a Lugones, ¿no? yo tengo- Y luego Borges va a recuperar esa forma, ¿no? Y que luego más tarde, al último, les voy a decir una parte que es muy, muy borgiana, ¿no? De Palma. Yo tengo otra lectura de La Granja Blanca y bueno, no que está en otra, que, o sea, él está loco. O sea, es que tú debes saber, bueno, yo pienso que hechos tan traumantes como la muerte de una persona a la que tú quieres y has idealizado, que se muera un mes antes de que se casen, o sea, es tan traumante que quiebra tu raciocinio. Claro. Entonces, ¿qué hace este hombre? Lo que vimos, ¿no? Con Fábulas Salvajes, se vuelve hermético, se va solito a la Granja Blanca y en la Granja Blanca crea un mundo fatuo con Cordelia y que tienen un hijo. Pero la cosa es por qué el maestro ve a la hija. Sí, ya lo sé. Entonces, ahí donde dice es otra dimensión. En eso viene el maestro y le trae una carta. Claro, la carta pasada. La carta que su mamá escribió diciéndole que Cordelia quería que tú leas esta carta 2 años pasado de su muerte. Y él no lo cree, pero nada existe. Bueno, yo pienso eso, ¿no? Esa es la lectura que yo le doy. No existe nada. Y el hombre se ha vuelto loco. Y como dices tú, era tan inteligente, él creó un mundo fatuo, con personajes, todo. Y cuando lo sacan de ese mundo fatuo, él sigue creando. Y mira cómo el maestro tira a la hija. Cuando el maestro tira a la hija al suelo, la tira, y la chiquita se rompe el cráneo y muere, él no hace nada. O sea, no hace nada, ni siquiera reacciona, simplemente se quedó ahí mirando. Y se va. Y después quema la casa con la anciana, pues. la vieja gorda adentro, la anciana vieja gorda que lo atendía. Ya, ¿sabes qué es eso? Eso es insensibilidad. Claro, ahí ya comprendí. Deshumanización. O sea, y esos son síntomas de locura. De locura. Entonces, por eso, en base a eso, ¿no? Que como, por ejemplo, él no reacciona cuando el maestro mata a su hija, porque... Y también entra en locura total, porque si una la persona hija... tira a tu hija, tú al menos, ¿no? Oye, ¿qué has hecho? Y también vemos la locura, Claro. siendo otra dimensión o cualquier cosa, cuando la locura le entra de pensar que su hija va a ser su esposa de nuevo. Claro, Porque era igual a entonces, Cordelia, ¿no? sí, Entonces ya, es una perversidad enferma, sí, ¿no? ya se estaba desquiciando. Sí. Y cuando... Porque yo- el maestro le dice, pero es igual a Cordelia. Cuando era niña, le dice, ¿no? Oh, y él se le prende los ojos, dice, ¿no? Se le prenden los ojos y dice, oh, va a crecer y va a estar conmigo, ¿no? Y la va a Claro. poseer y va a ser otra vez mi mujer, le dice, ¿no? Claro, por eso dice, mira, entonces el anciano, sin que yo pudiera impedirlo, acercóse con la niña a la ventana,
La dio un rápido beso en la frente y lo arrojó de cabeza sobre la escalinata de piedra de la granja. Oí el ruidoso seco del pequeño cráneo al estrellarse. ¿Creéis que mi desesperación pidió venganza? ¿Que cogí al maestro por el cuello y le hice añicos? Nada de eso. O sea, no hizo nada. O sea, insensibilidad, deshumanización. Y finalmente, ¿no? Cuando dice acá, por ejemplo, ya al final, apenas amaneció, me dediqué mecánicamente, sin darme cuenta de ello, a empapar el mobiliario y los muros de la Granja Blanca con sustancias combustibles. Y antes de que el sol resplandeciera sobre las copas de los árboles del bosque, prendí fuego a la granja por sus 4 costados. Monté mi potro negro y espoleando cruelmente sus ijares, me alejé para siempre en desenfrenado galope de esa región maldita. Olvidaba decir que cuando incendié la granja estaba dentro la pobre vieja sorda. O sea, insensibilidad, deshumanización, que creo que son síntomas de ya que estás perdiendo la cordura. Y otra cosa, granja maldita, tú me dices que es otra dimensión. Yo pienso que es una dimensión, porque él habla mucho también de Satanás, que claro. Si es que se salva, yo haría hasta pacto con Satanás. Y también la pintura que ella hace, ¿no? Claro. Ella hace una pintura también especial, ¿eh? Claro, de repente también es maldito. No, sí, para mí que es otra dimensión en el cuento, ¿no? Sí, o sea, por eso te digo, eso es lo bonito de Clemente Palma, que los lectores pueden darle diferentes lecturas, ¿no? Según cómo ese desinterés del personaje también está en los canastos. Claro, sí, la insensibilidad, sí, claro. La deshumanización. Porque al hombre cuenta la historia de un hombre que era malo solamente en invierno. Sí. Y que era bueno en verano, ¿no? Y que en el camino ve a un poblador que se le está cayendo las canastas al río, ¿no? Y él no dice nada. Y al final le dice, yo podía decirte, pero yo quería que sufras, ¿no? Claro. Porque el sufrimiento no se olvida, ¿no? Pero yo te ayudaba y me olvidabas al día siguiente. Sí. Y se va. Y eso es insensibles, ¿no? Claro, y es un rezago también de literatura rusa, ¿no? Que tiene también Palma, porque habla mucho también de San Petersburgo, habla de cuentos un poco rusos. Claro. También hay insensibilidad ahí, ¿no? Sí. Es pequeño. Esos son los personajes de Clemente Palma, ¿no? Macabros, insensibles. Un dato, Clemente Palma tenía mucha influencia de Edgar Allan Poe. Claro, porque él lee a Guy de Maupassant, lee a Chekhov, lee a Poe. Entonces, en idealismos que hemos contado también está la sensibilidad, ¿eh? Del personaje que mata a su propia novia siendo pesimista, ¿no? No la dejaba salir, le decía que tenía que estar siempre en cama y era insensible. Por ejemplo, cuando leen los cuentos, ¿no? Por ejemplo, Los ojos de Lina. ¿Dónde están Los ojos de Lina? A ver, número 46. Los ojos de Lina. En el final, ¿no? ¿Qué le dice? Mira, y eso que él amaba a Lina, ¿no? Claro. O sea, que el Jin amaba a Lina, pero mira, ¿qué le dice cuando hace ese sacrificio? Bueno, cuando hace ese sacrificio, ¿no? Ese sacrificio, su regalo, es decir, porque lo que le fastidiaba eran sus ojos. ¿Qué le dice? Mira, ¿Crees que hay una mujer, no? Le dice, ¿dónde está? A ver, dice. Cuando terminó Jin, quedamos todos en silencio, profundamente emocionados. En verdad que la historia era terrible. Perdón, acá. Acá, mira. Y tiró de una hoja de la ventana, abrí la caja y se me erizaron los cabellos de espanto. Debí ponerme monstruosamente pálido. Levanté la cabeza horrorizado y vi a Lina que me miraba fijamente con unos ojos negros, vidriosos e inmóviles. Sí. Una sonrisa entre amorosa e irónica. Plegaba los labios de mi novia, hechos con zumos de fresas silvestres. Salté desesperado y cogí violentamente. Cogí violentamente a Lina de la mano. ¿Qué has hecho, desdichada? O sea, sus personajes son así, ¿no? ¿Qué has hecho, desdichada? Pero también le dice que la mujer no es capaz de hacer eso, ¿no? Al final, ¿no? Dice, ¿crees que hay una mujer capaz de hacer un sacrificio tal? Dice, no, amigos, no. Esto es falso, le dice, ¿no? Por la razón de que no hay, o sea, se piensa de que la mujer no puede hacer un sacrificio tal, ¿no? Claro, sí, como tú dices, sus personajes son así, pues, ¿no? Sus pensamientos, sus ideas son fuera de foco, son locos.
son macabros algunos, por eso se llamará cuentos malévolos. Cuentos malévolos, pues cuando salió, no imagino leer en ese tiempo, 1904, el cuento acá en el Perú, Claro. que llegue. Ahora sido una revuelta total y yo creo que es una de las razones por las cuales no se ha divulgado mucho los cuentos de Palma, ¿no? Ni siquiera en el plan lector de los colegios. Sí, bueno, aunque no sé si estaría bueno para plan lector de colegios, pero para ustedes, lectores, como siempre nosotros tratando de inculcar la lectura, porque sabes que la lectura, y especialmente leer cuentos, no sé si sabías, dice que la lectura, leer cuentos previene el Alzheimer, ¿no? Para nosotros que ya estamos viejos, de repente ya me estoy olvidando de las cosas, entonces la lectura. Y si van a leer un cuento tienen que investigar porque al menos los cuentos modernistas son simbolismos, ¿no? Sus personajes, todos son simbolismos y que en realidad el autor quiere decir algo. Quiere decir algo, por ejemplo, ¿no? Como te dije, ¿no? En lo que es el hijo pródigo, de repente tú lo lees, no, yo no quiero leer porque él es satánico. Pero en realidad es el mito de Prometeo encadenado. Es el equilibrio también. Claro, es el equilibrio, y la lucha de contrarios. Cuando dos contrarios de una misma potencia se enfrentan, se anulan. Porque mucho está pensando la idea de que no debería existir el mal, ¿no? No debería existir el mal. Como en el otro cuento que es la parábola, ¿no? Claro. Este hombre que pide, ¿no? Hay un viejo, cuando Jesús viene otra vez, el viejo le dice, Señor, yo quiero que no haya hambre, ¿no? Sí. Y quitó el hambre Jesús y otra vez todos los hombres igual estaban pecadores. Y dice, Señor, ¿saben de qué? La salud es lo que nos molesta, ¿no? Si nadie se enfermara, el hombre no pecaría. Claro. Y le quita la enfermedad y el hombre sigue pecando. Claro. No, es que lo que tenemos es miseria. Si todos tuviéramos dinero, nadie pecaría. Y a todos hace ricos. Y el hombre sigue pecando. El último, ¿no? Es el odio, ¿no? Los tres flagelos de la humanidad, ¿no? Es suprimir la enfermedad. Le pide también suprimir la miseria y suprimir el odio entre los hombres. Y los hombres seguían comportándose mal. Y al final piden, ¿no? Que no pueden vivir sin eso, ¿no? Los hombres no pueden vivir sin esos flagelos. Porque lo hace pues aburrida la vida, no lo hacen sin sentido. Claro, dice, mira, acá le dice, ¿no? Señor, los mortales de la tierra están desesperados con su felicidad y quieren que te dirija en su nombre esta plegaria. Señor, vuélvenos a nuestra primitiva condición de víctimas del mal y del dolor, porque ella es infinitamente preferible a esta buenaventuranza fácil, que extingue el deseo y que no es obra del esfuerzo. Entonces Jesús le dice, claro, así es. Por eso agarra, dice, ¿no? Posteriormente, tienen mucha razón los hombres, anciano, le respondió Jesús. Esto era tan incomprensible para el ermitaño que si lo hubiera escuchado de otros labios que no fueran los divinos, habría pensado que oía la más espantosa herejía. No se atrevió a interrogarle, pero en sus labios palpitaba la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tienen razón los hombres, ¿no? ¿Por qué quieren volver a su vida miserable? Y ahí está, ¿no? la respuesta de Dios. Prosiguió el Salvador sonriéndose. Porque suprimiendo la enfermedad, la miseria y la lucha, hemos creado, buen anciano, la inercia y el hastío, es decir, el mayor pecado y la mayor condenación. Y nuevamente los tres suprimidos flagelos cayeron sobre la tierra. Claro, ya lo tenían todo fácil. Claro, es que si no hay necesidad... No, es que les quita el libre albedrío. Creo que les quita el libre albedrío. Y es por eso de que quitándote el libre albedrío, ya no tienes ya... Claro, y también como dijiste... No tienes perdón ni gozo, ¿no? Como dijiste al principio, si no hay necesidad, no habría necesidad de hacer esto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque hay una necesidad. Hay una necesidad de... Si no hay necesidad, uno no trabaja. Imagínate que todo lo tengas. Claro, ya no tendríamos que hacer nada, ¿no? Cuando les dan el dinero a todos, el mayor millonario antes dice, no, encuéntrenme un pobre y les voy a dar millones de dólares, ¿no? Y no había pobres tampoco. Pero los hombres seguían pecando. Sí. Por último tenemos la leyenda del hachís, que creo que la he guardado por último, porque acá he encontrado un paralelismo muy bonito. La leyenda del hachís prácticamente trata de un hombre que fuma hachís y sale, ¿no? ¿Qué es el hachís? Mundo, ¿no? Es como un tabaco, ¿no? Es como algo que se fuma. Y acá, y escuchen bien lectores, porque Borges es un gran escritor, pero acá también Clemente Palma
propone algo muy bonito. Seguramente muchos conocen el Aleph de Borges, ¿no? Es el lugar donde se miran todos los lugares. Y si Borges tiene su Aleph, Clemente Palma tiene su hachís, ¿no? Y le dice, y esto es un poco largo, pero así como Borges observa todo desde el Aleph, le dice, en la página 98, dice Clemente Palma, hablando del personaje, ¿no? Observé mi propio organismo con la facilidad que tendría cualquier persona cuyo cuerpo fuera hecho de límpido cristal de roca. Todas las vísceras me revelaron su funcionamiento. Veía el corazón repartiendo la sangre por todo el cuerpo con la regularidad e isocronismo de una máquina a vapor. Veía la fermentación de los 1000 jugos, la actividad torpe y irregular del sistema digestivo. Veía la rígida gravedad del esqueleto soportando, como un apuntalamiento complicado ideado por extravagante arquitecto. Las 1000 maquinarias. Veía trabajo simultáneo que constituye la vida. Veía cómo el cordaje de una extraña galera, el conjunto de venas, arterias y filetes nerviosos que se anudaban aquí y se separaban allá. Pude observar la vida cerebral, el cerebro como una pasta, como un centro, dice después, ¿no? Subían las burbujas a la superficie. Prácticamente el hombre con el hachís ve varias cosas, ¿no? Y esto es pues algo que me hizo recordar. Yo lo leí y me hizo recordar al Aleph. Cuando Borges dice, y vi mi interior, ¿no? Y vi el exterior, y vi las pirámides, vi todo esto, ¿no? Y el hombre también vio todo su interior y vio cómo funcionaba. Y Borges, esto es antes. Esto es antes. Esto es 1904. ¿Quién sabe? De repente, ¿no? Borges, de repente... Borges, es que lo que pasa con estos autores es de que Borges estuvo mucho... con mucha literatura europea, ¿no? Lo mismo que pasó Clemente Palma, ¿no? Y en ese momento que los autores van a Europa, se embadurnan con otra clase de literatura y comienzan a hacer cosas tan magníficas como estas, creo, ¿no? Así es, muy bien, entonces hemos recorrido por el mundo de Clemente Palma, por sus personajes, por sus historias, sus contextos. Y hay también... como hablaste, ¿no? Él es futurista, porque, por ejemplo, tiene su novela, ¿no? En la última Rubia, la última Rubia también nos transporta, ¿no? Al futuro, años 2222, años 2035, nos transporta años en los cuales el oro ya no había oro, y quiere hacer oro, pero y ahí habla un poco, para ya acabar, quiere hacer oro del cabello de los rubios. Pero no había rubios también. Pero no había, él era rubio, dice. Y ahí creo que ahorita vamos a acabar porque él descendía de una familia de rubios, ¿no? Claro. El personaje. Pero en el mundo ya no había rubios porque los mongoles, los tártaros habían infectado, dice, toda la raza, ¿no? Porque se habían cruzado, hay mestizos, ya no hay rubios. Pero se descubrió que el oro salía con el pueblo rubio, pero claro. Rubio. Ahí es un poco de alquimia. Claro, habla de alquimia. El detalle, ¿cuál es? Que no hay rubios, y ahí este señor creo que quiere hacer alusión a lo que realmente era él, ¿no? Porque acá, por ejemplo, cuando te mostré este libro de La urgencia por decir nosotros, de gran Gonzalo Portocarrero, Ricardo Palma es mulato. Es mulato, ¿no? Es mulato. Claro. Tiene sangre mulata. Y parece que Clemente Palma en el fondo sabía eso, porque él tenía sangre mulata. Y no sé, leyendo este cuento léanse este cuento, es bonito, La última Rubia. Parece que él quiere expresar eso, ¿no? Que al final, bueno, porque se casó con una mujer que supuestamente era rubia, pero no era rubia, pero no era rubia natural. Se había teñido el pelo. Sí, porque no existían ya rubios en ese futuro, ¿no? Al final quiere cortar el cabello, ¿no? Y se enoja porque no era rubia, ¿no? Realmente. Claro, en la página ahí está, y al final dice, ¿no? Y al final dice que donde había rubios, en Iquitos, ¿no? Por ejemplo, dice, igual, mira acá, cómo se refiere a la mujer, ¿no? Mira, bestia, lo que yo amaba de ti era a la rubia auténtica y a la última rubia, a la que murió con tu abuela. Y sin perder más tiempo, regresé a Tombuctú, donde revisando mejor los papeles de familia, he venido a saber que allá por los años, mira, 2222, en Un Ulot, porque ese era su apellido, Un Ulot,
había ejercido en Iquitos, una ciudad de 2.500.000 habitantes, en la Confederación Sudamericana, la profesión de peluquero, perfumista, tintorista de cabelleras. Probablemente no volverá a existir oro en el mundo, y más probablemente aún tendré que casarme en Tombuctú con alguna joven de ojillos oblicuos, tez amarillenta y cabellos negros e hirsutos. Claro. Yo creo que ahí de repente quieren a conocer que él, porque tú sabes que él era pues aristócrata, era oligarca, Tenía sus fuerte amigos, ¿no? el racismo. Ventura García Calderón, por ejemplo, pero era su misma tesis, pero en el fondo creo que él sabía que por sus venas corría sangre. Claro, y no lo aceptaba, ¿no? Sí, todo porque viaja a Europa, ¿no? Se europeiza. Bueno, muy buenos estos cuentos malévolos. Sí. En realidad hay muchos cuentos acá en Sí, esta edición revuelta, ¿no? Oye, ¿Salió? y no hay muchos, ¿no? Libros. Sí. No hay. He estado buscando en las librerías, pero no hay cuentos malévolos y otros cuentos de Ricardo. Sí, de hay Clemente pocas Palma. ediciones. Esta es una reedición del 2023. Sí. Hay pocas reediciones Bonito. de Clemente Palma, muy aparte de otra también que es edición revuelta, La Naranja, y sus obras completas, ¿no? Su narrativa completa, que son 2 tomos también donde está su novela, ¿no? Que ya podemos hablar otro día, Y ¿no? tiene varios cuentos, o sea, varios. Estos solamente es cuentos Son los malévolos. cuentos Por ejemplo, malévolos. también tiene cuentos verdes, que ya son decadentes, más bien. Claro. Y ya, pues, acá añade más cuentos, ¿no? Porque es la Sí, segunda hay más edición cuentos, con el hay- prólogo de Ventura García Calderón, Sí. y acá añade más cuentos, y Hay aparte esta 10 cuentos edición más. añade más cuentos, ¿no? Y Sí. otros cuentos, ¿no? Entonces, es una bonita edición, Sí. recomendable para Clemente adentrarse a Palma. Clemente Palma. Como te dije, para acabar, Clemente Palma, pues, como lo que le hizo a Vallejo y a su soneto. Por eso no Claro, le- mamarracho. no le- Y a Defecio. Y Sí. otra que hizo pues su tesis, ¿cómo se llama Claro, su tesis? El porvenir de las razas, ¿no? razas. Es hijo de Ricardo Palma, pero él, a diferencia de su padre, por ejemplo, él es modernista, ya no va tanto a la tradición histórica, sino al futuro. Parece que quiso hacerse su nombre y sí. Claro, no, sí, tanto él como su hermana se hicieron un nombre, pero no se les conoce tanto, ¿no? Sí. Porque como, sobre todo por el modernismo, quizás no se le divulgó de manera correcta, ¿no? Y en el caso de su hermana, Angélica Palma, que por nuestra sociedad también no se conoce muchas escritoras peruanas, pero también es una gran cuentista, ¿no? Entonces hay que tomar también en algún momento Hay un Angélica cuento Palma, de ¿no? Angélica Palma, La Tripita. Sí, El Rey también, son cuentos buenos. De La Tripita. Muy Hay bien. hay que hacerlo. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Cuentos Malévolos de Clemente Palma. Hoy día nos acompañaron Ricardo Ágreda Ian Martín Bullón. y hasta pronto.